Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo a este espacio informativo, atentos a todas las últimas horas, pendientes de los últimos mensajes por parte de Donald Trump. Enseguida les contamos la tensión en Estados Unidos, les contamos la votación que se va a producir hoy en la Cámara de Representantes, en lo que apunta a ser la gran victoria por parte de Donald Trump en un momento en el que el foco mundial está puesto en Venezuela, está puesto en las maniobras, los movimientos por parte del gobierno venezolano, desplegando a más de 200.000 soldados, con Maduro también advirtiendo a Donald Trump, y en un día en el que tenemos que volver a mirar al Tres Yedras, y también vamos a fijarnos en la NASA, las alertas que hablan de una tormenta solar sin precedentes. En el día de hoy se espera para eso de las 6 de la tarde en España. Enseguida les contamos todas estas informaciones, pero antes vamos a empezar mirando a Estados Unidos. Vamos a empezar mirando a Donald Trump, que volvía a comparecer, volvía a hablar en las últimas horas y lanzaba este mensaje al mundo. Dice que Estados Unidos no lucha las guerras, que Estados Unidos las gana. And we're also honored to be joined by a great man. He will go down as a great man someday. Speaker Mike Johnson. Speaker. Wherever you may be, Speaker. We love you, Speaker. There he is, right there. Good. Got a good location. He always gets a good location. And congratulations to you and to John and to everybody on a very big victory. We're opening up our country. Should have never been closed. Should have never been closed. Presidente de Estados Unidos, que hablaba sobre el cierre del gobierno. Les decimos que hoy se espera una votación, se esperan también declaraciones por parte de Mike Johnson. El foco está puesto en la Cámara de Representantes y en esta votación que todo apunta a que va a reabrir el gobierno de Estados Unidos en un momento en el que vamos a mirar precisamente a más mensajes por parte de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que hablaba precisamente sobre los bombarderos B-2, mientras que el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes va a reunirse a eso de las 6:30 hora local para tratar la medida de financiación aprobada por el Senado, que pondría fin al cierre del gobierno de Estados Unidos. Este paso obligatorio antes de que la legislación vuelva al Pleno de la Cámara va a contar con una regla que establezca los términos del debate mañana, incluida su duración. La comisión de la Cámara se va a reunir y va a establecer las normas para el debate en el Pleno sobre el proyecto de ley de financiación. I was recently at an event and I saw France was celebrating Victory Day, but we didn't. And I saw France was celebrating another Victory Day for World War II. And other countries were celebrating. They were all celebrating. We're the one that won the wars. And I said, from now on, we're going to say Victory Day for World War I and World War II. And we could do for plenty of other wars, but we'll start with those two. Maybe someday somebody else will add a couple of more, because we won a lot of good ones. With selfless commitment and unyielding conviction, they made themselves America's ramparts and became the shield between our homeland and those who would do us harm. With everything they had, they did one thing above all else. They put America first. On the decks of destroyers, beneath the thunder of cannon fire, in the cockpits of our beautiful B-2 bombers. Aren't they beautiful now? We respect them so much. What a job they did. That in an instant completely obliterated Iran's nuclear capability, of which we have just ordered, I have to say, many more of the updated versions of that incredible piece of art. They defended the American Republic, dispensed American justice, crushed the enemies of freedom, and vanquished the forces of wickedness.
Un Donald Trump que también afirmaba que los delitos violentos en Chicago han disminuido drásticamente desde el inicio de una iniciativa federal de seguridad. Citaba la operación Midway Bleach del Departamento de Seguridad Nacional, lanzada hace apenas unas semanas como la razón de la disminución de tiroteos, robos y también de robos de vehículos. Trump informaba que los tiroteos se redujeron un 35%, los robos un 41% y los robos de vehículos casi a la mitad. Decía esto con solo una pequeña fuerza federal inicial, no con el despliegue total que hemos realizado en Chicago y en Memphis. También decía que se van a añadir más recursos, prediciendo nuevas reducciones. Mientras tanto, según informa The Wall Street Journal, según sus fuentes, la Casa Blanca está considerando nuevas restricciones a la votación de los accionistas. La administración del presidente Donald Trump está revisando borradores de órdenes ejecutivas que podrían prohibir a las firmas de asesoría de voto por poder como Institutional Shareholder Services, emitir recomendaciones de voto o asesorar a las empresas para las que también prestan servicios de consultoría. La propuesta también podría limitar la forma en que los principales gestores de fondos, incluidos BlackRock, Vanguard y State Street, votan en nombre de los inversores. Según este informe, las conversaciones sobre la propuesta llevan semanas en curso y circulan varios borradores. Hablamos ahora de la tensión en el mar Caribe. Les contamos que la llegada del portaaviones más grande de Estados Unidos, el US General Ford, y su grupo de ataque con más de 4.000 marinos y decenas de aeronaves tácticas ha dirigido nuevamente la atención hacia Venezuela, cerca de cuyas aguas Washington mantiene desde agosto pasado un despliegue naval y aéreo con el argumento de combatir el narcotráfico, que ya genera reacciones de Rusia y de Reino Unido. El Pentágono describía este portaaviones como el más grande del mundo. Señaló que la llegada de las fuerzas marítimas se produce después de que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenara al grupo de ataque del portaaviones apoyar la directiva del presidente Donald Trump para desmantelar las presuntas organizaciones criminales y combatir el narcoterrorismo en defensa de la patria. Según autoridades de Estados Unidos, ya son 75 los fallecidos y una veintena de embarcaciones destruidas por el país norteamericano en la operación que lleva a cabo en aguas del Caribe y que luego ha ampliado al Pacífico, defendido por la Casa Blanca como una campaña contra el tráfico de drogas. Precisamente en Venezuela, su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseveraba que la paz en el Caribe está siendo amenazada por medio de una mentira que habría sido construida en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Dice literalmente: la paz en el Caribe está siendo amenazada por una mentira construida en el Departamento de Estado con el fin de distraer la atención de los graves problemas domésticos en Estados Unidos. Ellos seguirán con sus falsedades, incoherencias y también su saña contra Venezuela, su saña contra la patria, es lo que escribía el alto funcionario en un mensaje en Telegram. El titular de Defensa venezolano también acompañaba su mensaje de un vídeo donde abundaba sobre este tema. Entre otras consideraciones, mencionaba que toda mentira fabricada de esa naturaleza no dura 48 horas y como todo eso se derrumbó, dice que en Washington enfrentan contradicciones y tienen que arreglar su propia trampa en la que cayeron, con referencia al despliegue militar que mantiene el país norteamericano en aguas caribeñas desde hace 14 días, que ha sido calificado por Caracas como una amenaza existencial. Decimos que el presidente colombiano Gustavo Petro ha dicho que ordenó a las fuerzas de seguridad pública del país que detuvieran el intercambio de inteligencia y todos los otros tratos con la Agencia de Seguridad de Estados Unidos. Esta medida se mantendrá vigente mientras continúen los ataques con misiles contra embarcaciones en el Caribe. Dice que la lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño, es lo que agrega Petro en un mensaje en X. También hace referencia al informe de la CNN que detalla la decisión del Reino Unido de suspender el intercambio de información de inteligencia con Estados Unidos. Esta suspensión que tuvo lugar hace más de un mes debido a la preocupación del Reino Unido por estos ataques.
Precisamente andamos en esta información y es que Reino Unido ha suspendido el intercambio de información de inteligencia con Estados Unidos sobre presuntos buques de narcotráfico en el Caribe, ante la preocupación de que esta información suministrada pueda utilizarse para llevar a cabo ataques militares letales por parte de las fuerzas estadounidenses. Esta decisión indicaría que Reino Unido no considera legal la controvertida práctica de Donald Trump de hundir barcos utilizados por narcotraficantes. Según fuentes cercanas, Reino Unido no quiere ser cómplice de los ataques militares de Estados Unidos. Bien, hablamos de Rusia para contarles que se ha mostrado hoy dispuesta a reanudar las negociaciones directas con Ucrania en Estambul, la última de las cuales tuvo lugar en julio pasado. Dice que en la actualidad las negociaciones están paralizadas por Kiev, que los representantes turcos han llamado más de una vez para reanudarlas. La parte rusa y sus representantes han llamado más de una vez para reanudar estas conversaciones. Dice que está dispuesto a ello y que la pelota se encuentra en el lado ucraniano, es lo que está apuntando a la agencia TASS un alto cargo de Rusia. Mientras tanto, grupos civiles y expertos militares han pedido a Kiev que retirara sus tropas de la ciudad estratégica de Pokrovsk, en la República Popular de Donetsk, antes de que sea demasiado tarde. Es lo que reporta Financial Times. El artículo recoge que las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen dos grandes problemas: la falta de soldados y un alto nivel de desertores. Así, dice que la densidad de las fuerzas ucranianas ya es tan baja que hay partes en el frente que en esencia están protegidas solo por drones. Dicen además que lo que respecta a la deserción se propaga en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se han abierto cerca de 20.000 casos de ausencia sin permiso en octubre, es lo que señala la oficina del fiscal del país. Informa que se trata de la cifra mensual más alta registrada este año. En este contexto, Financial Times citaba a Vitaly Deinegas, viceministro de Defensa ucraniano, que afirmó que a pesar de la bravuconería oficial, la situación es más que complicada y está menos que controlada. Sostuvo que las tropas ucranianas deben salir de estas ciudades mientras sea posible. Mirando a Ucrania, les contamos también que en una sesión de urgencia celebrada a primera hora de este miércoles, el actual ministro de Justicia y anterior titular de Energía de Ucrania ha dimitido después de que haya sido implicado en una supuesta trama de cobro de comisiones en la empresa de energía atómica nacional, destapada este lunes por la Agencia Anticorrupción del país. En concreto, según estas informaciones, han tomado la decisión de apartar a German Galusenko del desempeño de sus funciones como ministro de Justicia. Es lo que escribía la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko. El Parlamento iniciaba este lunes las gestiones para el cese de Galusenko, que según una investigación participó siendo ministro de Energía en una red que obtuvo al menos 100 millones de dólares en comisiones relacionadas con contratos que una filial de la empresa pública de energía atómica adjudicaba a compañías privadas. Precisamente Rusia llamaba hoy a Estados Unidos y a los países europeos a prestar atención a la corrupción de las autoridades ucranianas tras la supuesta trama de cobro de comisiones destapada este lunes en Kiev. Decía Peskov: suponemos que las capitales europeas y también Estados Unidos han prestado atención a esto. Se trata de países que son activos donantes de Kiev, es lo que apunta el portavoz presidencial. Añadía que estos países, por supuesto, comienzan a asumir cada vez más que una gran parte del dinero que recaban entre sus contribuyentes es robado por parte de Ucrania. En Ucrania, precisamente, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Syrskyi, informaba que la situación en algunas partes de la región de Zaporilla ha empeorado significativamente. Específicamente, decía que el ejército ruso está aprovechando la superioridad numérica en fuerzas y en medios. Dice que ha avanzado durante feroces batallas y ha capturado 3 asentamientos en las direcciones de Oleksandrivsky y Juliaipi. No obstante, dice que Rusia está sufriendo pérdidas significativas en la dirección de Pokrovsk. Dice que cada metro de su territorio le cuesta a Rusia cientos de vidas militares. En Rusia también miramos al ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. Mandaba este mensaje a Estados Unidos. Dice que están dispuestos a dialogar. Мы готовы обсуждать и те подозрения, которые возникли у американских коллег в отношении того, что мы где-то скрытно там что-то окопались глубоко под землей и там что-то делаем, и готовы также обсуждать с американскими коллегами возобновление подготовительной работы к предложенному ими саммиту лидеров России и Соединенных Штатов. Если и когда американские коллеги
возобновят свое предложение и будут готовы начать подготовку к встрече в верхах, чтобы она действительно завершилась результативно, конечно, Будапешт для нас будет предпочтительным местом, тем более, что Дональд Трамп на встрече с Виктором Орбаном. Pendientes de Rusia y de las declaraciones por parte de Sergei Lavrov. Enseguida vamos a escuchar precisamente al presidente ruso, enseguida vamos a escuchar a Vladimir Putin, mientras hablamos del presidente de Estados Unidos. Donald Trump envió una carta al presidente israelí Isaac Herzog pidiéndole que indulte al primer ministro Benjamin Netanyahu, reiterando de manera más formal una solicitud anterior realizada durante su discurso ante la Knesset el mes pasado. Esta medida aumenta la presión sobre Herzog para que indulte a Netanyahu, una figura controvertida en Israel, pero un firme aliado de Trump, y además esto constituye una inusual intervención directa de un presidente de Estados Unidos en los procesos legales de una democracia aliada, lo que podría socavar la independencia de su poder judicial. Trump ve los problemas legales de Netanyahu como un eco de los suyos propios en Estados Unidos, a los que califica de caza de brujas. Herzog todavía no puede indultar a Netanyahu, que todavía no ha sido condenado. Su juicio por corrupción se ha aplazado por el momento. Mientras de Netanyahu y de Donald Trump, vamos a escuchar al presidente ruso Vladimir Putin. Habla en estos momentos con Tokayev. Региональные связи являются по-настоящему надежным фундаментом всего комплекса двухсторонних отношений. Они охватывают самые разные сферы – экономику, торговлю, энергетику, транспорт, сельское хозяйство, цифровые технологии и другие. В общей же сложности 76 из 89 субъектов Российской Федерации поддерживают прямые контакты со всеми 17 областями Казахстана. Ваш форум проходит в дни, когда мы принимаем в Москве с государственным визитом Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. У нас состоялись весьма содержательные и продуктивные переговоры и вчера вечером в непринужденной неформальной обстановке, и вот сегодня в течение дня эта работа идет. И по итогам будет подписан солидный пакет документов. В их числе декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве России и Казахстана. В этом ключевом документе, естественно, нашли отражение и планы по дальнейшему расширению и укреплению межрегионального и приграничного сотрудничества. Между нашими странами уже успешно реализуется программа межрегионального сотрудничества до 2028 года, нацеленная на создание благоприятных условий для всестороннего роста регионов, а главное, нацеленные на повышение качества жизни наших граждан. Важно, что в развитии этой программы на вашем форуме заключены десятки новых межрегиональных соглашений и меморандумов, коммерческих контрактов, что наглядно свидетельствует о настрое российских и казахстанских регионов на последовательное наращивание тесной кооперации, на поиск и осуществление перспективных совместных проектов. Нынешний форум регионов посвящен весьма актуальной теме – рабочие профессии, стимул роста экономики. Она напрямую, эта тема, направлена на повышение производительности труда в наших странах, на подготовку кадров, на решение социально-экономических проблем развития и в Казахстане, и в России. Действительно, квалифицированные кадры по прикладным специальностям в настоящее время особенно востребованы. Это обусловлено проводимыми в наших странах программам импортозамещения, создания собственных технологических производств и локализации выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Мы уже в России давно поняли, что дело даже не в импортозамещении, а именно в создании собственных технологических платформ. Вот к чему мы должны стремиться, к чему мы должны идти и для чего готовить должны кадры. На состоявшихся у вас многочисленных тематических сессиях и семинарах детально обсуждалось, как помочь молодым людям определиться с будущей специальностью, найти свое дело по душе, внести личный вклад в укрепление индустриального потенциала наших стран. Подчеркну, в России и Казахстане, в том числе и в регионах, уже запущены проекты по обучению инженерным и техническим профессиям. На государственном уровне реализуются во многом схожие программы, нацеленные на популяризацию рабочих профессий.
Предпринимаются шаги по совершенствованию системы профессионального образования в соответствии с запросами экономики. Все эффективнее выстраивается взаимодействие в подготовке кадров между регионами, учебными заведениями и представителями бизнеса. Например, в России уже 3 года успешно осуществляется федеральный проект «Профессионалитет». В его рамках на предприятиях создаются образовательные кластеры для целевой подготовки специалистов с их последующим трудоустройством. Как представляется, можно было бы подумать о разработке совместной программы обучения технических кадров для регионов обеих стран. Тем более, что значительное число казахстанцев, приезжающих к нам на учебу, отдают предпочтение именно инженерным дисциплинам. В общей же сложности в вузах, колледжах и техникумах регионов Поволжья, Сибири, Урала, а также Москвы и Санкт-Петербурга обучается порядка 55 тысяч казахстанских граждан, молодых, очень перспективных людей. Кроме того, в Казахстане действуют филиалы 8 крупных российских университетов. Касым-Жан Макеевич перечислял некоторые из них, включая МГУ, Московский инженерно-физический институт и Российский химико-технологический университет. Сотрудничество с казахстанскими партнерами выстраивает и Сколковский институт науки и технологий. Прорабатывается совместный с Алматинским национальным техническим университетом проект по подготовке для Казахстана профильных специалистов в сфере цифровизации и телекоммуникаций, возобновляемой энергетики, искусственного интеллекта. Обучением и повышением квалификации казахстанских управленцев занимается и Академия народного хозяйства России и государственные службы. Достигнуты договоренности о партнерстве вузов Оренбургской и Самарской областей с целым рядом казахстанских университетов технического профиля. Вообще Казахстан является одним из лидеров по количеству молодых людей, вовлеченных в студенческие обмены с Россией. Это вполне естественно, учитывая географическую близость двух стран. К слову, осенью 2026 года в Красноярске пройдет очередной международный фестиваль молодежи и студентов. И, конечно, мы будем рады видеть на нем наших казахстанских друзей. Хотел бы также привлечь внимание к набирающему все большую популярность в России движению молодежных и студенческих трудовых отрядов. Их участники имеют уникальную возможность на деле знакомиться с рабочими специальностями, получать ценный практический опыт. И, кстати говоря, история студотрядов еще в Советском Союзе началась именно с Казахстана. Первые студенты-добровольцы в 1959 году отправились поднимать целину в нынешней Северо-Казахстанской области. Большой вклад в стимулирование интереса к профессиональному обучению у школьников вносит российский образовательный центр «Сириус». И действующая под его такая секция открылась в городе Байконуре, где школьники могут заниматься космическими и техническими науками. А в Алмате также при содействии «Сириуса» создается гимназия для одаренных детей. Отмечу, что в России для студентов и школьников регулярно проводятся турниры по профессиональному мастерству. И в этих соревнованиях активно участвует казахстанская молодежь, что, честно говоря, нас очень радует. В августе в Калуге в финале российского чемпионата профессионалы представители Казахстана завоевали призовые места в таких дисциплинах, как электромонтаж, робототехника и сетевое администрирование. Казахстанская команда хорошо выступила и на конкурсе по инновационным компетенциям, организованном в сентябре в Великом Новгороде. Все упомянутые мной, а также многие другие аспекты, касающиеся подготовки профессиональных кадров на каждом этапе, от школы до университета, регулярно обсуждаются на площадке проводимых в России форумов министров образования, формируя будущее. Следующий такой форум состоится в июне 2026 года в Казани. И мы, безусловно, приглашаем к участию в этих мероприятиях делегацию из Казахстана. Словом, у наших регионов самые широкие перспективы для взаимодействия. И, конечно, не только в области образования и подготовки кадров, но и во всех остальных сферах экономической и социальной жизни. Абсолютно уверен, регионы России и Казахстана будут, как и прежде, активно работать сообща, опираясь на выстроенную, разветвленную сеть прямых связей и разноплановых контактов.
продолжит вносить свой заметный, весомый вклад в дальнейшее развитие российско-казахстанского партнерства и союзничества. Позвольте пожелать всем участникам форума, его организаторам успехов. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Спасибо. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, благодарим вас за участие в форуме. Спасибо. Спасибо. Уважаемые участники форума. Hasta aquí ha llegado esta comparecencia por parte del presidente ruso Vladimir Putin, hablando junto al presidente kazajo, junto a Tokayev, pidiendo plataformas tecnológicas conjuntas. Decía también que tienen una alianza estratégica en un momento en el que, por cierto, vamos con últimas horas que involucran al presidente ruso Vladimir Putin. Ha firmado este miércoles una orden en la que autoriza a Citigroup Netherlands a vender la totalidad de su participación en Citibank Rusia. En la orden se detalla que Renaissance Capital Financial Consultant adquiría el 100% de la participación de Citibank Rusia. Dice además que para completar la transacción no es necesario obtener otros permisos, decisiones, acuerdos ni aprobaciones. Es lo que indica esta orden. En 2022, cuando se inició esta guerra en Ucrania, Citigroup, la empresa matriz, anunciaba que iba a suspender la mayor parte de sus operaciones en Rusia. La compañía declaraba que a partir de 2025 las únicas operaciones de Citi en Rusia serán las necesarias para cumplir con sus obligaciones legales y regulatorias restantes. En este sentido, el presidente ruso ha firmado, igual que está haciendo en estos momentos, una orden en la que autoriza a Citigroup a vender la totalidad de su participación en Citibank Rusia. Muy pendientes del presidente ruso, pendientes también de la última hora en torno al 3 y atrás. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, y enseguida más información en Negocios Televisión. Blockchain es una tecnología basada en una cadena de bloques de operaciones descentralizada y pública. Esta tecnología genera una base de datos compartida a la que tienen acceso sus participantes, los cuales pueden rastrear cada transacción que hayan realizado. Para que se hagan una idea, es como un gran libro de contabilidad inmodificable y compartido que van escribiendo una gran cantidad de ordenadores de forma simultánea. El modelo más antiguo de una blockchain se creó a principios de la década de los 90, cuando el científico informático Stuart Haber y el físico Scott Stornetta emplearon técnicas criptográficas en una cadena de bloques como una manera de proteger documentos digitales contra la manipulación de datos. La tecnología blockchain se suele utilizar de transacciones de criptomonedas, pero es apta para muchos otros tipos de datos digitales y puede aplicarse a una amplia gama de casos de uso. La diferencia que hay entre blockchain y una red centralizada, es decir, un servidor tradicional que almacena datos, es que la red de blockchain se ejecuta en múltiples ordenadores distribuidos por todo el mundo y no en un sitio único. Esto hace que la red blockchain presente una serie de ventajas como la privacidad, la descentralización o la no dependencia de un ejecutor centralizado o la seguridad. Hay 4 tipos de blockchain. Por ejemplo, hay una blockchain pública, también conocida como sin permisos, que es aquella en la que cualquiera puede participar sin restricciones. Suele ser la más común en las criptomonedas. También hay blockchains privadas, que permite a las organizaciones establecer controles sobre quién puede acceder a ella. Hay blockchains híbridas que combinan las características de las dos anteriores. Las organizaciones pueden establecer un sistema privado basado en permisos junto a uno público sin ellos. Y por último, también hay blockchains federadas, cuando el proceso de consenso es controlado por un conjunto preseleccionado de nodos o de partes interesadas. Por último, vamos a comentar los beneficios de la blockchain, y es que ofrece grandes ventajas comerciales que ayudan a las compañías de muchas formas, como por ejemplo, da más confianza entre las partes implicadas al ofrecer datos fiables y compartidos, reduce la necesidad de intermediarios externos, ofrece mayor seguridad, pues todos los miembros de la red deben llegar a un acuerdo sobre la precisión de los datos y las transacciones validadas son inalterables. También crea un registro a prueba de manipulaciones en tiempo real, da mayor eficiencia al eliminar el tiempo perdido en las acciones de conciliación de registros y por último permite seguir y localizar bienes o servicios a través de la cadena de suministro. Blockchain es una tecnología basada en una cadena de bloques de operaciones descentralizada y pública. Esta tecnología genera una base de datos compartida a la que tienen acceso sus participantes, los cuales pueden rastrear cada transacción
que hayan realizado. Para que se hagan una idea, es como un gran libro de contabilidad inmodificable y compartido que van escribiendo una gran cantidad de ordenadores de forma simultánea. El modelo más antiguo de una blockchain se creó a principios de la década de los 90, cuando el científico informático Stuart Haber y el físico Scott Stornetta emplearon técnicas criptográficas en una cadena de bloques como una manera de proteger documentos digitales contra la manipulación de datos. ¿Miedo a hablar? ¿Tú tienes miedo a hablar, Mark? Siempre ha habido una voluntad de controlar el mensaje. ¿Es un punto de inflexión el asesinato de Charlie Kirk? Pero vamos a ver. Eso significa que hay cámaras por todas partes. Ese tipo ha pasado por ahí, 10 minutos has pasado tú. Las posibilidades de que alguien diga, ¿no será ese o es el otro? ¿Cuál es? No, es que este no lleva gorra. Ah, entonces no es. Pero ya saben que has pasado por allí y a lo mejor tú no quieres que sepa nadie que has pasado por allí. O sea, la gente no se da cuenta que estamos en un estado policial y lo que están procurando es que no seamos tan individuos, sino más rebaño. Si nos despertamos dentro de 15 años, estaríamos en un mundo que ahora nos parecería distópico. Y vamos a eso por la desidia social. La gente se traga lo primero que le llega. Cuando el problema de la desinformación es un problema del que escucha. No siempre lo que dices es correcto. Y no siempre es porque tú quieres emitir algo incorrecto. Puedes equivocarte, o que no se puede uno equivocar ya en esta vida. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos pendientes de las últimas horas con el foco puesto en la NASA, pero mirando también un día más al Tracy Atlas. Les contamos que en apenas una noche el visitante interestelar Tracy Atlas ha cambiado de rostro, desconcertando a los astrónomos de todo el mundo. Dos imágenes captadas los días 10 y 11 de noviembre con el mismo telescopio y bajo las mismas condiciones revelan un fenómeno que nadie esperaba. El 10 de noviembre el objeto parecía tranquilo, un punto luminoso apenas rodeado por una débil nube difusa, pero 24 horas después algo había despertado. Una cola brillante emergía del núcleo y se extendía como un hilo de luz entre las estrellas, un trazo etéreo que parecía susurrar secretos de otro sistema solar. Los expertos coinciden en que Tracy Atlas proviene de más allá del sistema solar, un viajero interestelar que sigue los pasos de Oumuamua y Borisov. Sin embargo, su repentino cambio de apariencia ha abierto un nuevo enigma. Hay preguntas sobre si fue una reacción súbita al calor del Sol liberando gas y polvo de su interior helado o si ocurrió algo más profundo, algo que todavía no somos capaces de comprender. Ninguna hipótesis encaja del todo. Los cometas suelen transformarse gradualmente al acercarse al Sol, pero Tracy Atlas parece haber revelado de golpe como si algo en su interior hubiese estallado o despertado. Por ahora los científicos solo pueden observar y especular. Cada nueva imagen plantea más preguntas que respuestas y mientras tanto el cielo nocturno se vuelve un poco más enigmático. Hay preguntas sobre si se está desmoronando o si está mostrando algo que estaba ocultando hasta ahora. Algunos piensan que podría no ser tan natural como parece. Entre estas teorías precisamente está A.B. Loeb, el científico de Harvard, que ayer teníamos en esta casa, en Negocios Televisión, y nos hablaba sobre este paso por el Sol. Nos hablaba de los últimos movimientos en torno a Tracy Atlas. Vamos a escuchar a A.B. Loeb. It passed near the sun on October 29th, and there seemed to be 7 jets coming out of it, according to the latest images. And these jets propagated distance of up to a few million kilometers. And that means that they were able to penetrate through the solar wind because some of them are going towards the sun. And I calculated that the amount of mass carried by these jets is 5 billion tons. It's a lot of mass. And that's in case this object is natural, in which case the jets are produced by pockets of ice, either carbon dioxide ice or water ice. But in that case, in order to get so much mass coming out, the area needs to be very large, of an object bigger than 20 kilometers in diameter, and that is difficult to accommodate with early data that we had on 3I Atlas. So one way to get a large area is if the object broke up into pieces so that the area is much bigger when you sum up over all the pieces.
También hablamos de la NASA, les contamos que hasta el momento se han identificado 3 objetos interestelares que han cruzado el sistema solar interior. El primero fue 1I Oumuamua, que pasó fugazmente en 2017, seguido de 2I Borisov, un cometa interestelar que apareció en 2019. Actualmente TERES Lladres realiza una visita por nuestra vecindad cósmica. Un reciente estudio publicado en el servicio de preimpresión Arxiv sugiere que los ISO podrían en teoría llegar a colisionar contra la Tierra. En un intento por comprender este peligro, un grupo internacional de investigadores ha modelado una población de 10.000 millones de ISO expulsado por estrellas de tipo M, es decir, enanas rojas. También simuló unos 10.000 posibles trayectos de impacto con nuestro planeta. Los resultados han mostrado que estos cuerpos tienden a llegar desde el ápice solar, la dirección hacia la cual se desplaza el Sol en nuestra galaxia, y desde el plano galáctico, la región en forma de disco donde se concentra la mayor parte de la materia de la Vía Láctea. Al mismo tiempo se observó que los ISO provenientes tanto del ápice solar como del plano galáctico suelen moverse a mayores velocidades. Sin embargo, los científicos han señalado que de manera contraintuitiva los objetos más propensos a impactar contra la Tierra son los que se mueven con menor rapidez. Esto se debe a que pueden ser desviados por la gravedad del Sol hacia una trayectoria que cruza la órbita de nuestro planeta. Respecto a las regiones de la Tierra con mayor peligro de recibir un impacto, las simulaciones indican que serían las latitudes más bajas, es decir, las más próximas al Ecuador. También se ha identificado una ligera probabilidad de impacto en el hemisferio norte, donde se concentra el 90% de la población mundial. Además, se ha detectado un posible patrón estacional, puesto que los cuerpos más rápidos tienen más opciones de chocar en primavera, cuando la Tierra se acerca al ápice solar. No obstante, los más lentos podrían hacerlo durante el invierno, una época en la que nuestro planeta se encuentra cerca del antápice solar, es decir, el punto opuesto al movimiento del Sol. También hablamos de la NASA, les contamos que la actividad del Sol parece estar alcanzando un nuevo pico. La NOAA, es decir, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, a través de su Centro de Predicción de Meteorología Espacial, Space Weather Prediction Center, ha emitido un aviso de tormenta geomagnética de nivel G4, es decir, severa para hoy, lo que indica efectos importantes sobre la Tierra e infraestructura asociadas al espacio. Se espera que el punto álgido llegue a eso de las 6 de la tarde en España. En fechas recientes, el Sol ha lanzado una serie de explosiones, así como eyecciones de masa coronal que liberan enormes cantidades de plasma, partículas cargadas y campos magnéticos hacia el espacio. Una de estas últimas fulguraciones, clasificada como X5.1 y su correspondiente CME, una suerte de tsunami solar, se ha detectado y se espera que lleguen a afectar la magnetosfera terrestre. Cuando estos materiales solares impactan contra el campo magnético de la Tierra, pueden arrancar perturbaciones geomagnéticas que modifican la ionosfera, la magnetosfera y alteran sistemas tecnológicos en la superficie. La escala G4 es importante. La escalada de tormentas geomagnéticas va de G1, la menor, a la G5, que es extrema. Una categoría G4 señala riesgos elevados como posibles interrupciones en comunicaciones por radio de alta frecuencia, navegación por satélite y también en señales GPS. También se va a producir un aumento en la energía de partículas en los cinturones de radiación, lo que puede afectar a satélites, astronautas y aeronaves en rutas polares. Otro efecto es el incremento de corrientes geoeléctricas que pueden inducir fallos en redes eléctricas de transmisión y distribución. La declaración de una alerta de nivel G4 implica que los operadores de infraestructura sensibles deben estar preparados para activar protocolos de contingencia. La pregunta clave es ¿qué podemos esperar en la Tierra? Para el público general, los fenómenos más visibles serán posibles vistas de auroras boreales en latitudes más bajas de lo habitual. Algunas previsiones indican que podrían observarse incluso en zonas donde normalmente no aparecen.